¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal, día martes, día de show, como todos los martes, y hoy bastante cargadito. Sí, ya sabemos que Classify no le caen muy bien los desviadores con su buje, se cargó el desviador delantero y ahora parece ser que quiere hacer lo mismo con el desviador trasero. Hablaremos de ello, también de que Pogačar quiere la revancha en las piedras, porque va a estar en Flandes y Roubaix y ha llegado un grupo mecánico con los mismos beneficios, por decir, o lo mejor que tienen los grupos electrónicos, pero esta vez con cable. Sí, y luego tendremos todo lo de siempre, así que metemos globo y arrancamos. Y ahora sí, comenzamos con la bicicleta que ya la habíamos visto desde el Tour desde el año pasado, pero bueno, no se podía mostrar, no daban novedades. Estamos hablando de la Van Rysel RCRF, la versión aerodinámica que, bueno, oficialmente hace unos días que se lanzó, pero los corredores ya la estaban utilizando desde hace tiempo. Sí, la vimos en la Volta a Cataluña y es una bicicleta pues con prestaciones aerodinámicas, con mejoras sobre todo en la parte frontal, el manillar que lo han desarrollado junto a Deda, un manillar que es verdaderamente bonito, lo vimos, sí. El Deda, y muy guapo, más sobredimensionado, lo que nos vienen acostumbrando estas marcas ya, que parece que vuelve, las bicicletas aero. El año pasado hablábamos de la aeroligereza y ahora vemos como muchas marcas están anunciando y diseñando bicicletas cada vez más extremas. Sí, no son todas las marcas, pero bueno, algunas cambian de bando, ¿no? Unas se van a lo ligero y otras vuelven. Esta bicicleta, según Van Rysel, ahorra unos 20,1 vatios a 55 km por hora, comparado con la bicicleta, digamos, escaladora o la otra bicicleta que tienen. Lo cual, si es verdad, es bastante, ¿no? Son unos cuantos vatios. Pero bueno, sin duda una bicicleta que tiene unas líneas espectaculares, con ese, bueno, manillar y esas ruedas altas hacen que sea una bicicleta full aero. Sí. Pero lo que de verdad estábamos esperando es saber el precio, ¿no? Y el precio inicial con un montaje de un 105 electrónico es de 5.499 euros, un peso de 8,2 kilos, y si nos vamos a la tope de gama, que vendría con el Shimano Dura-Ace, estamos hablando de una bicicleta de 9.499 euros y un peso de 7,7 kilos. Ya vemos que los precios han subido un pelín, ya no sé, Van Rysel con precios tan contenidos que vimos al inicio cuando se lanzó la marca. Bueno, a ver, vemos que hoy en día las bicicletas de tope gama son todas caras. También partimos ya desde la base que los grupos son caros. Pero bueno, la bicicleta la verdad que se ve muy bien, en vivo y en directo gana muchísimo. Y bueno, veremos qué siguen ofreciendo la gente de Van Rysel, que cada semana están sacando algo nuevo. Sí. Si lo importante o lo que es importante para ti no es la aerodinámica, sino ser más eficiente, esto a lo mejor te interesa porque ¿os imagináis un grupo de cambio, un grupo de transmisión que sea eficiente y donde cada vatio de potencia que generes no se desaproveche? Pues con esta idea es con la que Classify está, pues, intentando hacer el próximo paso, ¿no? Ya vimos cómo con su buje, ¿no?, se cargaban el desviador delantero, porque al final la cadena, lo que ellos conciben es que la cadena tiene que ir lo más recta posible, ¿no? Y cuando más cambios, más movimientos haya, más pérdida por fricción, vamos a perder vatios, no va a ser tan eficiente. Lo mismo con el tema de los platos, que si plato grande, más eficiente porque la cadena no hace curvaturas tan cerradas. Y con esto han presentado una patente, que como ya sabemos, estamos hablando de patentes, que no es nada claro, pero deja ya ver por dónde pueden ir los tiros o por dónde quiere ir Classify. Sí, bueno, como dijiste anteriormente, lo que intentan es sacar el desviador trasero y tener menos fricción. Esto lo harían con un sistema de buje que se movería, ¿no?, por sí solo, iría moviéndose a través de lo que sería la cadena.
y que la corona perfecta quedaría siempre recta, ¿no? Para eliminar todo ese tipo de vatios. En la práctica no sé realmente cómo será eso posible. Hoy en día ya estamos muy limitados con el espacio que hay en la parte trasera de la bicicleta, ya que las vainas, o la campana, ¿no? de la rueda está muy limitada a los 12 coronas que ya tenemos hoy en día. Pero bueno, si realmente han patentado algo así es porque ya tienen una idea en mente de cómo podría ser. Lo que pasa que, bueno, todas estas cosas al final muchas veces son complicadas, ¿no? Como la bici con el Cardan, ¿no? que intentaron hacer y tampoco realmente les dio resultado. Pero bueno, veremos. Bueno, si tenéis interés sobre este tema, en el canal tenemos un vídeo de por qué no ha habido ningún invento mejor que la cadena, y bueno, damos un poquito más de información de por qué proyectos como este se quedan por el camino, porque al final es que la cadena y el sistema de transmisión como está hecho funciona, y funciona muy bien. Y todo vuelve a lo clásico, luego ya sabemos que veremos más adelante que todo vuelve. Ahora vamos con SRAM, que acaba de lanzar su nuevo grupo mecánico, un grupo que mucha gente estaba esperando, ¿no? Luego de haber salido toda esta nueva línea de electrónicos con el sistema UDH y todas las novedades que han traído, han lanzado el mismo grupo, pero en este caso mecánico. Se trata del SRAM 90 y bueno, trae muchísimas ventajas de sus hermanos mayores. Sí, y es que ya lo has dicho tú, lo clásico vuelve, el cable con casi todo lo bueno que tienen los grupos electrónicos, compatible, ¿no? con esa variedad de cassettes, cadenas, platos T-Type de RAM. También con el mismo sistema, ¿no? que tienen los grupos de RAM de mountain bike, que cada pieza se puede cambiar si tiene algún problema, algún defecto o se rompen. Además también es compatible con el sistema UDH, y la maneta, al igual que la electrónica, muy ergonómica y muy sencilla de instalar. Sí, bueno, ya ha tenido anteriormente varios grupos. Este pasaría a ser el tope de gama de la marca SRAM en cuanto a mecánico. Y lo bueno es que, bueno, ya viene todo el grupo completo también, lo podemos adquirir, digamos, con bielas, con todo, y a un precio bastante más asequible que un electrónico. Sí, estamos hablando de 730 euros por el grupo entero. Y esto hay que reconocer que es una buena noticia para todos. El peso del grupo es de 2037 gramos, más ligero que otros grupos mecánicos similares. Así que, no sé, hablaremos con el SRAM a ver si lo podemos probar o qué, Sebas. Sí, se podría probar. Sin duda un grupo que la gente estaba esperando, y estéticamente es muy parecido al electrónico, así que seguramente venderán unos cuantos de estos grupos. Sí, y como decíamos, todos los clásicos vuelven, y es que cuando algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Y Pirelli, después de estar apretando mucho con el tema del tubeless, ahora presenta la misma gama de neumáticos, pero para cámara y cubierta. Sí, se trata del Pirelli Zero Race RS, pero para cámara. El año pasado lanzaba la versión tubeless, y ahora ha comenzado a trabajar un poco nuevamente en las cubiertas con cámara, ¿no? Yo creo que se evolucionó bastante con las cubiertas de tubeless, pero se dejó de lado, ¿no? las cubiertas con cámara. Algunas marcas sí que las siguen investigando, ¿no? siguen probando, como en el caso de Specialized con la Turbo Cotton, que lo vemos en los profesionales que están utilizando esas cubiertas con cámara. Entonces, bueno, Pirelli está haciendo un poco lo mismo, ¿no? Ha empezado nuevamente a investigar y evolucionar sus versiones con cámara para, bueno, a ver si pueden, digamos, llegar al mismo nivel o incluso superior que el tubeless, ya que, bueno, la cámara da un extra de seguridad, ¿no? a la hora de utilizarlas. Seguridad, también facilidad a la hora de hacer mantenimiento para aquellos que viajan con su bicicleta. Pues la cámara al final es muy práctico, y bueno, es que lo que hemos dicho antes, los clásicos vuelven, lo que funciona, pues ¿para qué tocarlo, no? Si funciona. Lo bueno de esto es que evoluciona y pues trae otras novedades, como por ejemplo, ¿no? el hecho de que el compuesto que utilizan tiene goma natural con certificado FSC, también tiene otro compuesto, el Smart Evo, que con todas las prestaciones de las cubiertas, ¿no? que habían desarrollado antes. Así que lo bueno es que lo podemos utilizar con cámara y cubierta, distintas medidas, tanto 26, 28 como 30, y distintos colores, crema, estándar y retro.
retro. Sí, digamos, si comprábamos una cubierta tubeless también la podíamos utilizar con cámara, pero ya no es una cubierta específica, ¿no? para esto. Generalmente las cubiertas de tubeless son un poquito más pesadas, entonces ya perdemos unos cuantos beneficios, así que bueno, está bien que se dediquen otra vez a buscar, digamos, los mejores componentes para las cámaras. Sí, y que todos tengamos opciones para lo que queramos utilizar, esto es lo importante. Y ahora hablemos otra vez del titanio. Hace unos shows que hablábamos, ¿no?, de la bicicleta más ligera, y yo no sé si era una estrategia de marketing de Lightspeed, pero lo han vuelto a hacer, han vuelto a relanzar, porque es el modelo que ya tenían en Gisalo, pero esta vez mucho más ligero y convirtiéndose así en la bicicleta de titanio más ligera. Sí, exactamente. Ahora son 871 gramos con respecto a los 948 que habían declarado la otra bicicleta como la más ligera. Sin duda, bueno, increíble, ¿no? Nos han hecho la púa, ¿vale? Sí, nos dieron ahí, pero bueno, al final no deja de ser una bicicleta muy ligera de titanio, lo que hablamos en talla M, 871 gramos, por lo cual queda un conjunto pero que muy ligero. Trae más o menos las mismas características que el modelo anterior, se puede combinar, digamos, un poco a gusto, ¿no? Sí, esta bicicleta solo se van a producir 20 unidades. Vendrá equipada con Shimano Dura-Ace, con ruedas de T-Swiss, manillar ENVE y frenos de zapata, claro, convencionales. Por eso es tan ligera. 6 kilos 500 gramos en talla AM. Lo que no es muy ligero es el precio, Sebas. Bueno, 16.500 euros. Una bici exclusiva, seguramente es lo que están cobrando hoy en día, ¿no? Pero bueno, el titanio realmente tiene muchísimas ventajas y sabemos que por lo menos es un cuadro que nos va a durar toda la vida. No podemos decir lo mismo de los cambios o de las ruedas, pero sí que del cuadro, eso sí. ¿Ah? Para aquellos que no les importe el peso y estén buscando darle un toque diferente a su bicicleta moderno, y creo que a un precio razonable, hemos encontrado una cosa en Instagram que nos ha hecho mucha gracia, porque es una carcasa impresa en 3D que puedes ponerlo encima de tu potencia y manillar, siempre que sea potencia convencional y manillar 2 piezas, y la transforma en como si fuese un manillar de monocasco de carbono, que la verdad que luce muy bien, y no sé si este es el invento de la semana, Bueno, es un poco en el mundo que vivimos hoy en día, ¿no? Hay que aparentar. Entonces al final, poniéndole la tapa, parece que tenés un manillar integrado y realmente no. Pero bueno. ¿Qué decir? ¿Una genialidad o otra estupidez ciclista que añadir a la al lista? Final, si ese producto sale a la venta es porque hay mercado. O sea, si no hubiese mercado no sale a la venta. Entonces, seguramente veremos más de una por ahí dando vueltas. Bueno, vosotros mismos nos lo podéis decir aquí abajo en la sección de comentarios. Lo que está claro es que la utilidad que tiene la impresión en 3D cada vez es más amplia y el límite es la imaginación, Sí. Porque ya habéis visto que esto, vamos, curioso lo es. Y por último, vamos con las nuevas ruedas Vision. Sí, exactamente. Vision lanzó sus nuevas ruedas, las RS, que vienen a ser ahora las nuevas tope de gama, superando las SL, y que las vimos en Cataluña. Vimos a los corredores de XCS Astana. Sí, que llevaban ya las ruedas, y bueno, ahora próximamente saldrá un vídeo sobre el Taipei Show, digamos la feria, una de las ferias más grandes que hay. Sobre la bicicleta, y bueno, trae sobre todo, han bajado un poco el peso, ¿no? Es una rueda casi completamente nueva, ya que los radios son en fibra de carbono, el buje es totalmente diferente, no necesitamos herramienta para mantenerlo, de 72 ratchet, pero bueno, en ese vídeo daremos todos los detalles un poco más en profundidad, pero bueno, pasan a ser unas ruedas, digamos, tope gama, solamente en 2 versiones, de 45 y de 60. Sí, y hasta aquí las novedades de esta semana. Ahora es vuestro turno de hacernos saber cuál es la que os ha gustado más, los comentarios, preguntas, dudas, ya sabéis que tenéis la sección de comentarios para compartirlo con todos nosotros.
Y ahora sí, arrancamos con los breves, no tan breves porque tenemos muchísima competición. Sí, y empezamos con la Volta a Cataluña, hacemos un repaso etapa por etapa de lo que pasó. El primer día daba la sorpresa el joven Brennan, ya en ese momento ya llevaba 3 victorias, sumaba su 4ª victoria consecutiva, un chico que venía del Development, pasó al World Tour con el Visma Lease Bike y daba la sorpresa en un sprint espectacular. Al siguiente día otra vez al sprint, pero esta vez otro británico, Edan Vernon del Israel, se hacía con la etapa. Sí, luego teníamos la primera etapa que finalizaba en La Molina, donde Juan Ayuso le ganaba al sprint a Primož Roglic, pero al otro día se la devolvía a Primož Roglic y le volvía a ganar por la media rueda que le había ganado el día anterior. Sí, parecía una lucha de bonificaciones, ya que se iban, un día lideraba Ayuso, al día siguiente lideraba Roglic, al día siguiente gana Brennan, otra vez, que suma así otra etapa en esa Volta a Cataluña, y Ayuso por bonificaciones se ponía líder. Y nos plantamos en la etapa 6, la que en teoría era la etapa reina, pero se desató el caos. Sí, el mal tiempo hizo que al final no se pudiese realizar la etapa por completo. Se salía de Berga, donde se hizo un circuito, digamos, urbano, podríamos decirlo. Bueno, se salía un poco y se volvía otra vez a la ciudad. Y bueno, ahí hubo un gran tire y afloje entre organización, corredores, la CCP, o sea, todos. Entraron entre medio todos. Finalmente fue la carrera más corta de la Vuelta a Cataluña, 20 kilómetros, donde el ganador fue Quinn Simmons, que sí. Bueno, al final había opción, ¿no?, de correr o no correr, la general quedaba neutralizada y fue ahí una batalla donde el americano sacó ventaja y se llevó la victoria. Probablemente la etapa del World Tour más corta que se recuerde, ¿eh? Si alguno recuerda una etapa más corta, que nos lo deje también en comentarios. Bueno, lo que pasó ya es historia, pero este año ya hemos vivido varios momentos así, tanto en la Challenge de Mallorca se plantaron los ciclistas, en París-Niza también hubo problemas con el clima, y aquí pues muchos se preguntan ¿y quién es la culpa? Creo que la culpa tiene que ser repartida porque, bueno, ni falta de previsión, porque esto el martes ya se sabía que había un plan de alerta por vientos muy fuertes, estamos hablando de más de 100 kilómetros, las condiciones de seguridad, pues si no eran las óptimas, pues hay que admitirlo, hay que buscar un plan B o que cancelar la etapa completamente y ya está. Y luego, pues los ciclistas, cada uno en el ciclismo mira por su propio beneficio y ese creo que es el principal problema. Lo que se discute es que al final los corredores le echan culpa a la organización le echa la culpa a los corredores. ¿Por qué? Porque al final los corredores no quisieron correr más de lo que corrieron 20 kilómetros, la organización quería dar otra vuelta más y los corredores alegaron que no querían correr más porque ya se había hecho demasiado tarde. Entonces, culpas repartidas, nadie realmente se hizo responsable de lo sucedido. Por suerte, la gente que se acercó pudo ver algo de carrera, pero bueno, sin duda a este tipo de cosas hay que ponerle solución porque no puede pasar siempre lo mismo. Está claro que contra el clima no se puede luchar, eso es como viene, sí. Pero sí que hay que poner algo para hacer que esto se solucione más rápido, que haya recorrido A, B, C y D, no lo sé, algo hay que hacer, pero el tema es que no solamente los corredores se quedan sin correr, sino que la organización, el pueblo donde iba a terminar la carrera, donde iba a pasar, todos han invertido dinero y tiempo y claro, todos al final se ven perjudicados, ¿no? Sí. Es complicado, es un tema complicado. Y el último día, pues toda la batalla servida para el último día en el circuito de Montjuïc, donde había batalla por las bonificaciones antes de entrar en el circuito. Y en el circuito, a falta de 3 vueltas, Primož Roglic puso cambio de marcha y se fue a por la victoria de esta Volta a Cataluña. Ayuso no tenía piernas, no pudo responder, tampoco los demás, ni Egan Bernal, ni Enric Mas, ni Landa. Y nada, se hizo con la etapa, con el liderato, y Ayuso se tenía que conformar con la segunda plaza, tercero era Enric Mas. Sí, así que una carrera muy, muy entretenida. Luego pasamos a la clásica de Pane, ¿no? Una carrera que, bueno, por suerte vimos a Sebastián Molano cómo se llevaba la victoria en un final caótico, realmente caótico, y donde el colombiano supo aprovechar, vio la situación, no había mucho acuerdo y arrancó aproximadamente a 450 metros de la raya.
que le alcanzaron justitos, porque venía Jonathan Milan como un misil de atrás, pero el colombiano se hizo con la victoria de esta carrera. Sí, porque debido a las caídas, se quedó el pelotón hecho un cuadro, llegaron 12 tíos a disputarse esta clásica y al no contar con lanzadores, aquí Molano fue el más listo de la clase y avanzó el sprint. Después de ganar, afirmaba que el ciclismo se había convertido en un deporte demasiado peligroso y es que las caídas fueron espeluznantes. Bueno, el ciclismo siempre ha sido peligroso, no es nada nuevo, pero sí que hubo muchas caídas en los últimos 4 o 5 kilómetros, pero hay que decir que al final no era un problema de que la carretera en sí, ¿no? Al final el problema es que donde hay un agujero que entran 5, querían entrar 15 y no entraban y así caían, Era terrible, ¿no? Por un lado era hasta gracioso porque era una cosa de loco, o sea, pasaba 1 kilómetro y había otra caída y cuando ya parecía que todo se había calmado, otra caída más. Realmente fue terrible. Por suerte creo que ningún corredor sufrió ninguna lesión grave, lo típico, ¿no? De caerse en el ciclismo y rasparse. Pero bueno, acá es así. Al final todos quieren estar delante y los metros de carretera son los que hay. Y más en Bélgica, que ya sabemos lo que es correr allí. El que sí que se le da muy bien Bélgica es a Mathieu van der Poel, donde en la E3 Saxo sumaba su segunda victoria consecutiva y además yo creo que ya entraba en prácticas para el Tour de Flandes porque la arrancada que hizo en el Quaremont, dejó sentado a todos, a Ganna, a Pedersen, nadie pudo seguirlo. Bueno, venía con ellos hasta ese momento y ahí fue donde aceleró. Primero que intentó fue Pedersen, puso un ritmo, pero bueno, él estaba, digamos, un poco haciendo el warm-up para Flandes. Sí. Y luego, bueno, se fue en solitario, ya nadie pudo darle casa, llegó con 1 minuto y 5 segundos a la línea de meta sobre Matt Pedersen, que hacía segundo, y tercero era Filippo Ganna, que sigue aprovechando su buen momento después de la Milán-San Remo y sigue demostrando que está ahí bien, Sí, y Matt Pedersen también está bien, porque ese calentón que se pegó con Mathieu van der Poel, luego supo sacarle partido el domingo en la Gante-Wevelgem, donde se hacía con la victoria por una escapada desde lejos en el primer paso por el Kenneberg, se fue y por detrás no supieron organizarse y llegó a meta. Sí, la verdad que muchas veces es difícil, ¿no? Porque había corredores, había compañeros del mismo equipo y tardaron mucho en organizarse, en querer tirar y bueno, finalmente cuando se pusieron a tirar tampoco serán tantos. Obviamente los corredores del Lidl Trek estaban ahí en el medio estorbando un poco para que no se organizaran. Pero bueno, así fue que Pedersen hizo casi 60 kilómetros en solitario y bueno, finalmente se llevaba la victoria. En el pelotón ganaba Merlier y segundo era Milan, por lo cual completaban el podio de esta carrera. Sí, en mujeres la más rápida era Lorena Wiebes por delante de Balsamo y de Kuhl. Y ahora vayamos a la que fue la noticia de la semana pasada, y es que Tadej Pogačar tiene la espinita clavada de San Remo, yo creo, y quiere la revancha en los adoquines. Ha cambiado su calendario, o esto nos han hecho creer, que en principio iba a hacer E3, Gante-Wevelgem y luego Tour de Flandes, pero no se presentó a estas carreras, y es que va a hacer Tour de Flandes y luego París-Roubaix. Sí, pero bueno, decimos supuestamente que cambió su calendario porque ya había rondando imágenes de él en el Arenberg. En Arenberg, sí, exactamente. No creo que sea una espina clavada de San Remo, sino más bien ganas de competir, ¿no? Recordemos que es una carrera que tiene mucho riesgo, porque, bueno, Flanders también lo tiene, pero Roubaix, digamos que aún más, porque los sectores de pavé son totalmente planos y se vuela. Arenberg, cuando entras a Arenberg se entra aproximadamente unos 60 y pico por hora, y es increíble, claro. Sufrir un percance ahí puede tener
grandes consecuencias, por lo cual, bueno, arriesga bastante, podríamos decir, sí, ¿no? Sí, sí, y es que el último vigente campeón del Tour de Francia que se arriesgó y además salió victorioso fue Bernat Hinault en el 81, que, bueno, ganó París-Roubaix, y Eddy Merckx también lo hizo, pero nunca ganó en el 71 y en el 75. Está claro que Tadej Pogačar va a asumir riesgos, pero es que tiene una cita con la historia para entrar en el Olimpo, porque es que compite contra esto. Este hombre compite en ser una leyenda de ciclismo. Y ahora sí, pasemos a los comentarios y vamos a ver cuáles seleccionan para el día de hoy. Empecemos con el primero, que es de Jorge Luis, que nos dice: cuando durante una carrera hacen cambio de bicicleta por X razón, colocan el mismo número que tenían la bici con el problema, o ya las bicis de repuesto lo traen, o quizá no es necesario que las bicicletas de repuesto tengan esos números. Saludos desde Venezuela. Saludos a toda la gente de Venezuela. Saludos. No hace falta que tengan números. Por lo general las bicicletas de repuesto no llevan número, y eso también nos lleva a pensar para qué llevan número, ¿no? Las bicicletas, porque ya al final el número incluso en el maillot no tiene mucho sentido, porque tienen un transporte que es el chip, que es el que va a marcar, digamos, cuando pasen la línea de meta. Ya no es como antes, que miraban a ver qué número era y lo hacían a ojo. Ha cambiado todo eso. Entonces, bueno, son cosas que se mantienen, pero tampoco tienen mucho sentido, y por eso no hace falta realmente que la bici de repuesto tenga número. Bueno, en la Volta a Cataluña vimos como en los sprints intermedios aún estaba el árbitro con la libretita apuntando, porque no tenían para los transponders en los sprints intermedios. En el Tour de Francia, en vueltas grandes, sí que utilizan ya el sistema de chip, pero organizaciones más pequeñitas aún tiran del lápiz y... Bueno, pero es un sprint intermedio, sí. Y además luego si hay dudas se pueden ver reforzados por las imágenes de la cámara. Pero... ¿Te acuerdas cuando competíamos en amateurs que si pasabas, si no mostrabas el dorsal de atrás, no te contaban? Si ibas un día de lluvia tapado con la chaqueta y tal, te tenías que acordar cuando estabas a 200 metros de subirte la chaqueta para que contase. En profesionales yo también he pasado, los primeros años también tocaba levantarse. Por eso es que en su momento se intentó ver si se podían poner los números impresos en la camiseta para cada corredor directamente ya para todo el año, porque no tiene tampoco demasiado sentido. Vamos con el siguiente, de Luis Mare, que nos dice: Sebas, Bernat, ¿a qué refiere con bici rígida? ¿Podrá ser que lo expliquen? Bicicleta de mountain bike rígida. Rígida. Pero con lo de rígida no nos referimos a que no tenga suspensión, no. Bicicleta rígida es lo que llamamos a las bicicletas de suspensión solo en la parte delantera. En inglés es hardtail, aquí le llamamos bicicleta rígida, aunque no sea 100% rígida. Sí, bueno, podemos encontrar también la rígida completa, que tendría la horquilla también, pero no se le cambia el nombre, sigue siendo una rígida, y si no sería una doble suspensión. Sí. Vamos ahora con el último comentario del programa, que es de Carlos Vidal, que nos dice: ¿sabrías decirme de qué fabricante o qué modelo es el sillín tipo contrarreloj que mostráis? Gracias. Ese es el de Trek, ¿no? Sí. Es un asiento de Bontrager. Lo que no estoy seguro es si era un asiento que ya está en el mercado o no, porque muchas veces los profesionales saben tener productos, van probando antes de que salgan al mercado, pero es un Bontrager 100%. Sí, lo utilizaba Sam Omen y bueno, es esto, era un Bontrager, es lo que vimos allí. Sí. Incluso hace un tiempo atrás estuvimos grabando unas bicis del Trek y tenían otro asiento que era prototipo, y bueno, es lo que hay. Van probando cosas nuevas y eso a veces sí que se ve bien o digamos lo dejan ver, otras veces va camuflado, bueno, dependiendo las necesidades de cada marca, pero bueno. Nada, hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido interesante. Si es así, como siempre, les pedimos el pulgar hacia arriba. Sí, muchas gracias. Y para aquellos que entrenéis bajo techo en la plataforma Swift, acordaros que hay salida el miércoles con un presentador de GCN. Esta vez le toca al francés Maxime, así que ya sabéis. Sí. Apuntaros. Gracias por vernos. Hasta pronto. Chao, chao.